En términos de canalopatías, se refiere a aquellas patologías originadas por una función anormal de los canales iónicos. Los canales iónicos son glicoproteínas de transmembrana que median la excitabilidad celular. Recordemos que pueden encontrarse en tres estados: el estado abierto, un estado cerrado de reposo y un estado de inactivación, que es el periodo refractario para el pase de iones luego de la apertura. Los canales iónicos están conformados por subunidades y cada subunidad es codificada por un gen diferente. Tenemos dos grandes grupos de canales iónicos: los canales voltaje dependientes y los ligando dependientes. Los canales voltaje dependientes son activados por cambios en el potencial de transmembrana. Se componen de 4 dominios y cada dominio, como podemos ver en el gráfico, posee 6 segmentos de transmembrana y un poro central, que es el que determina la permeabilidad selectiva a un ion. Los canales iónicos tienen múltiples funciones, ¿sí?, como la generación del potencial de acción, la estabilización del potencial de membrana, la repolarización celular, liberación de neurotransmisores, contracción muscular, señalización intracelular, hiperpolarización celular, por lo cual las funciones son básicas y son fundamentales para la transmisión neuronal. Tenemos dos grandes grupos de canalopatías: las canalopatías musculares y las cerebrales. Dentro de las canalopatías musculares se incluyen las miotonías no distróficas, en las cuales vamos a referirnos a las canalopatías de cloro y sodio, y las parálisis periódicas. Y por otro lado, dentro de las canalopatías cerebrales se incluyen a la migraña hemipléjica familiar, a las ataxias episódicas, a la ataxia espinocerebrosa tipo 6, a la disquinesia paroxística quinesigénica y algunas formas de epilepsia. Vamos a comenzar a referirnos entonces a las canalopatías musculares y, en primer término, dentro de las miotonías no distróficas tenemos dos grupos: las canalopatías de cloro y las canalopatías de sodio. Las canalopatías de cloro están originadas por mutaciones en el gen CLCN1 que codifica para un canal de cloro SIC1. Normalmente la fibra muscular tiene una gran conductancia al cloro, más de 2 veces que la conductancia al potasio. Entonces, cuando se produce la despolarización celular, la acumulación de potasio intracelular es contrarrestada por la conductancia al cloro. Ahora bien, cuando hay mutaciones que afectan la función del canal de cloro, disminuye la conductancia, entonces eso lleva a una acumulación de potasio intracelular, se anula la repolarización y esa acumulación de potasio lleva a una inestabilidad eléctrica del sarcolema, y eso genera que la célula muscular se contraiga por hiperexcitabilidad, y lo que se manifiesta clínicamente como un fenómeno miotónico. El canal de cloro es un dímero que contiene 2 polos iónicos que permiten su conductancia. Ahora bien, en las formas de herencia recesiva, la pérdida de la función implica a las 2 unidades proteicas del poro sensor de voltaje, entonces no hay función del canal. En cambio, en la forma de herencia dominante se produce un efecto dominante negativo de la subunidad mutada sobre la subunidad no mutada. Entonces, lo que se origina es una modificación en la selectividad del canal. Entonces, tenemos 2 formas de herencia dentro de las miotonías no distróficas por canalopatías de cloro: una forma recesiva y una forma dominante. La forma dominante, de herencia dominante, es la enfermedad de Thomsen, descrita inicialmente en el año ya 1876 por Thomsen, y desde allí ha recibido distintos nombres hasta que en el año 1883 Westphal le diera el nombre de enfermedad de Thomsen. Comienza en la infancia temprana y se caracteriza por presentar rigidez muscular transitoria, generalizada, pero a predominio de miembros inferiores y sin compromiso de otros órganos, como sucede con las miotonías distróficas. La miotonía es de leve a moderada, y una de las características principales es la gran fluctuación en la severidad entre miembros de una misma familia o aún en el mismo paciente. La miotonía no es dolorosa, y otra característica importante, a diferencia de otras miotonías que vamos a referirnos más tarde, es que no hay una debilidad muscular predominante.
La miotonía se acentúa con la contracción muscular vigorosa luego de un descanso, que es una forma que nosotros podemos verla durante un examen físico. Y una de las características también muy importantes es la ocurrencia del fenómeno de warm-up, que consiste en la disminución de la intensidad de la miotonía o la disminución del fenómeno miotónico luego de contracciones musculares sostenidas. ¿Con qué se exacerban estas miotonías? Con estímulos emocionales, con el embarazo, con el uso de agentes despolarizantes, hipotiroidismo y ocasionalmente con el frío, a diferencia de lo que ocurre con otras canalopatías. En el examen físico podemos encontrar una apariencia atlética o pseudoatlética por una hipertrofia muscular. Ahora bien, también se han descrito variantes de la enfermedad de Thomsen, entre las que se incluyen una miotonía congénita fluctuante, que tiene una presentación más tardía, ya hacia el final de la primera década, que se caracteriza por presentar rigidez y miotonía, y a diferencia de la enfermedad de Thomsen, tiene un dolor acentuado en los miembros inferiores. Y también puede comprometer músculos palpebrales y masticatorios. No hay hipertrofia muscular, a diferencia de Thomsen. Y la miotonía levar es otra de las variantes de la enfermedad de Thomsen, en la cual el cuadro clínico es mucho más leve, también la presentación es más tardía, hacia la segunda década, y no hay hipertrofia muscular. Bueno, nos referimos ya entonces a la forma de herencia dominante, que es la enfermedad de Thomsen, y la otra canalopatía de cloro, de forma de herencia recesiva, es la miotonía congénita de Becker. Su penetrancia es altamente variable en grupos de la misma familia. La presentación es un poquito más tarde que en Thomsen, hasta el final de la primera década, y puede haber fenotipos muy diversos y muy heterogéneos dentro de una familia, ¿sí? Provocados por la misma mutación, desde personas asintomáticas o oligosintomáticas hasta personas severamente comprometidas. La miotonía es más severa que en el Thomsen. Recuerden que en el Thomsen dijimos que la miotonía era de leve a moderada. En la miotonía de Becker, la miotonía es más marcada, que muchas veces se comprometen los miembros inferiores, afectando la capacidad de la marcha. Y una peculiaridad es la ocurrencia de episodios de debilidad transitoria en los miembros superiores, ¿sí? Parejas transitorias que no se dan en la enfermedad de Thomsen y que pueden durar de segundos a minutos. Los desencadenantes son los mismos, puede haber dolor y también puede haber hipertrofia y atrofia muscular distal. Una maniobra que uno puede provocar en el examen físico es la miotonía de percusión, que es altamente sensitiva, con debilidad luego transitoria luego de estímulo. Ahora bien, vamos a comenzar a referirnos entonces a las canalopatías de sodio. Las canalopatías de sodio están originadas por mutaciones en el gen SCN4-alfa, y estas mutaciones producen hiperexcitabilidad por ganancia de función, ¿sí? Se altera la fase de inactivación rápida. Eso también lleva a que ocurran corrientes de despolarización que persisten luego de la descarga inicial, y que técnicamente esa despolarización prolongada se traduce como una miotonía. Ahora, por otro lado, cuando la despolarización se prolonga aún durante más tiempo, ¿sí? Eso lleva a un cambio en la conformación de los canales iónicos y se genera un estado de inactivación más prolongada, que es lo que se traduce como episodios de debilidad transitoria o de parálisis. Las canalopatías del sodio comprenden la paramiotonía congénita, las miotonías agravadas por potasio y la parálisis periódica con hipercalemia y miotonía. Vamos a referirnos al primer grupo de la paramiotonía congénita. La herencia es dominante, con una alta penetrancia, se presenta en la primera década y se caracteriza por presentar miotonía y debilidad, ¿sí? En manos, en cara, auricular de los ojos, el lugar de los párpados y lengua, cuello, por lo cual la topografía muscular es diferente a la enfermedad de Thomsen, ¿sí? Y otra característica muy importante es la exacerbación por el frío, es el principal desencadenante. También el ejercicio, el hipotiroidismo, el ayuno. Puede haber dolor y uno en el examen físico, lo que puede ver es la miotonía en el cierre palpebral. Otra característica también importante es la exacerbación paradójica con el ejercicio. En la miotonía de Thomsen teníamos el fenómeno de warm-up, que era la disminución de la miotonía con la actividad muscular sostenida. En la paramiotonía congénita ocurre lo inverso, una exacerbación paradójica.
También por la apariencia atlética, por hipertrofia muscular, y hay que tener en estos pacientes especial precaución con la exposición al frío, con el uso de los agentes desparalizantes o anticolinsterásicos, con la hipercalemia. El otro grupo de las craniopatías de sodio incluyen a las miotonías agravadas por potasio. ¿Sí? Tenemos tres patologías en este grupo: la miotonía fluctuans, la miotonía permanens y la miotonía con respuesta a acetazolamida. La miotonía fluctuans ¿sí? se presenta entre la primera y segunda década, y los episodios son muy breves, ¿sí? de segundos a minutos, con largos periodos libres, ¿sí? Por eso de ahí el término de fluctuans. Afecta muchas veces a la musculatura vulvar y extraocular, y a diferencia de la paramiotonía congénita no está exacerbada por el frío. Tampoco hay debilidad, y también una de las maneras que se puede encontrar en el examen físico es la miotonía del cierre palpebral. La miotonía permanens, dentro de las miotonías agravadas por potasio, ¿sí? se caracteriza por presentar compromiso de los músculos respiratorios, ¿sí? por miotonía de los músculos intercostales. Y uno también va a encontrar en el examen físico hipertrofia de la musculatura de hombros y cuello, en lo que nos puede orientar a este tipo de miotonía. Y la miotonía con respuesta a la acetazolamida es una miotonía que se presenta en la primera década, que se caracteriza por presentar también compromiso de los músculos proximales, extraoculares y masticatorios con dolor. No se ve afectada por el ejercicio y no hay debilidad episódica. Por último, la última patología que se incluye dentro de las craniopatías de sodio, tenemos la parálisis periódica con hipercalemia y miotonía, también de herencia dominante. Los pacientes presentan miotonía clínica en miembros superiores y episodios de debilidad focal o de parálisis flácida que duran de minutos a horas de duración, ¿sí? Estos episodios pueden ser desencadenados por suplementos de potasio, ayuno, estímulos emocionales, y muchas veces no se asocia además una miopatía fija progresiva en la musculatura proximal. No hay compromiso respiratorio como las otras miotonías que recién mencionamos. Resumiendo entonces, en cuanto al diagnóstico genético de las miotonías no distróficas, recordar craniopatías de cloro, craniopatías del sodio. Craniopatías de cloro que pueden ser dominantes o recesivas, ¿sí? La misma mutación en familias con ambas herencias. El 95% de las mutaciones positivas, ¿sí? se eliminan al exón 8 del gen SIC1, que afecta una secuencia codificante, ¿sí? Hay más de 150 mutaciones descritas de cambios de sentido y sin sentido. En cuanto a las craniopatías del sodio, recordar la sobreposición fenotípica, ¿sí? Existen más de 40 mutaciones, también generalmente limitadas a 2 exones, al 22 y al 24. Y en el caso de la parálisis periódica hipercalémica, hay mutaciones positivas en el 60% de las pacientes, con la penetrancia del 90%, o sea, muy alta penetrancia. A pesar entonces de una cranionopatía de cloro, ya sea herencia dominante o herencia recesiva, cuando tenemos un fenómeno de warm-up, cuando hay episodios de debilidad transitoria de segundos a minutos. En cambio, orientarnos a una cranionopatía de sodio, cuando encontramos una miotonía paradójica, cuando la debilidad se extiende a horas, cuando la miotonía es palpebral, cuando se exacerba con el frío y cuando tiene sensibilidad al potasio. Hay elementos como el dolor, ¿sí? que está presente en ambas craniopatías, por lo cual no sirve tanto para diferenciar una y otra. Aquí tenemos algunos ejemplos. Una miotonía generalizada, en la cual no hay debilidad y no se exacerba por el frío, de herencia autosómica dominante, entonces orientarnos a una enfermedad de Townsend, pensar en canal de cloro. Por otro lado, una miotonía que predomina en cara y cuello, que se exacerba por el frío, de herencia autosómica dominante, pensar en la paramiotonía con afección del canal de sodio. A su vez, paciente con miotonía, con debilidad, miopatía fija, pensar en la parálisis periódica hipercalémica con miotonía, orientarnos a un canal de sodio. Por otro lado, miotonía más episodios de debilidad sin miopatía, ¿sí? A diferencia de la parálisis periódica hipercalémica de herencia autosómica recesiva, pensar en Becker, canal de cloro.
Y por último, una miotonía generalizada dolorosa, de presentación más tardía, sin hipertrofia muscular, pensar en una miotonía congénita fluctuante con afección del canal de cloro. En cuanto al diagnóstico genético de las miotonías no distróficas, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que un primer evento clínico puede ser una presentación severa durante una intercurrencia. Por ejemplo, un paciente que ha sometido a una cirugía y se usa un agente desparalizante y puede sufrir una rhabdomiólisis. En un paciente sintomático sin ningún familiar con diagnóstico genético, allí es necesario realizar el estudio genético para orientar el manejo, evitar los desencadenantes y efectuar un adecuado asesoramiento genético. Ahora bien, en un paciente sintomático también, pero ya con un familiar de primer grado afectado y estudiado, ¿sí? con mutación positiva, en ese caso ya el estudio genético es, digamos, prescindible, no sería necesario porque se supone que va a tener compromiso, el mismo compromiso que el familiar afectado. Ahora, la gran duda es qué hacemos con el paciente asintomático, con un primer familiar afectado, que tiene un estudio genético positivo, ¿no? Ese es el gran interrogante y habrá que considerar todas las circunstancias especiales para tener en cuenta y para poder realizar un correcto asesoramiento, sobre todo para evitar estas consecuencias que pueden ocurrir, por ejemplo, durante una anestesia, o evitar todas las situaciones desencadenantes que son, por cierto, numerosas. Tener especial recaudo, entonces, con estos factores predominantes: la dieta, la actividad física, el manejo de situaciones de estrés emocional, la exposición a bajas temperaturas, las medicaciones concurrentes, ¿sí? El uso de anestésicos y las medidas de precaución en las cirugías. Muy bien, ahora vamos a referirnos al otro grupo de canalopatías musculares, que son las parálisis periódicas. La parálisis periódica hipocalémica, ¿sí?, es la forma más frecuente de parálisis periódica. Tenemos dos genes involucrados: el gen CACNA1S, ¿sí?, que codifica para la unidad alfa-1 del canal de calcio voltaje dependiente. Se lo conoce también como parálisis periódica hipopotasémica tipo 1. Comprende el 60% de los casos, ¿sí? Hay dos mutaciones más frecuentes. Y el otro gen involucrado es el CSN4A, parálisis periódica hipopotasémica tipo 2, que incluye el 15 al 20% de los pacientes, por lo cual nos quedan un 20-25% sin diagnóstico. La herencia dominante, hay una menor prevalencia en mujeres y también se describen mutaciones de novo. La frecuencia, la severidad y la duración son muy variables en una misma familia, ¿sí? El inicio es en la primera o segunda década, aunque se han descrito varios reportes que son más tempranos, ¿sí? En los primeros años de vida, incluso en el primer año. Consiste en ataques episódicos de debilidad muscular, de parálisis flácida, que típicamente se presentan luego del despertar con hipocalemia. No hay un correlato clínico con los niveles de potasio, ¿sí? O sea, la severidad no se relaciona con los niveles de potasio. Generalmente no hay compromiso de la musculatura vulvar ni ocular. Y el compromiso respiratorio es poco frecuente, aunque también hay reportes de casos con afección respiratoria. No hay miotonía asociada. La duración es de horas a días. Y los encadenantes típicamente son una dieta rica en carbohidratos y sodio, sobre todo en el día previo, estrés, medicaciones como corticoides, insulina, beta-agonistas, el descanso luego de un ejercicio extremo o bajas temperaturas. En un 25% de los pacientes puede con el tiempo desarrollarse una probable miopatía proximal fija. ¿Cuál es la patogenia? Bueno, se sabe que estas mutaciones afectan los residuos de arginina en sensores de voltaje del canal, sobre todo en los segmentos S4 del dominio 2 y del dominio 4. Y eso genera pérdida de carga positiva. Ahora, también se han descrito que hay compromiso del dominio 3, ¿sí?, en casos de presentación temprana. Estos cambios en la carga positiva de los residuos de arginina, lo que originarían sería una pérdida de función del canal por menor densidad de corriente iónica, lo que genera menor excitabilidad muscular. Las mutaciones activarían el canal durante el estado de reposo, eso permitiría la salida de cationes, se acumularían protones intracelulares, se altera la homeostasis celular por cambios en el pH y origina una despolarización de la membrana.
lo interesante es que las mutaciones en el gen SCN4, en el dominio 4, sí causan una paramitonia congénita. En cambio, cuando se afecta el dominio 2, causan una parálisis periódica hipocalémica. Realmente la diversidad fenotípica es muy interesante. Estos pacientes tienen una susceptibilidad a la hipertermia maligna, ¿sí? Y también riesgo de debilidad posanestésica. El tratamiento se puede plantear en hacerlo con acetosalamida, aunque hay que tener mucha cautela porque hay reportes de empeoramiento en ciertas mutaciones del canal de sodio. También es necesaria una dieta baja en sodio, carbohidratos y rica en potasio. La otra parálisis periódica es la parálisis periódica hipercalémica por mutaciones en el gen SCN4A. Recuerden que lo referimos a ella hace un poquito cuando nos hablamos de las miotonías, de las canalopatías del sodio. Están originadas por mutaciones puntuales, sí, que alteran la inactivación lenta. Eso origina un ingreso persistente de sodio, acumulación intracelular de sodio con despolarización y una inactivación completa de los canales no mutados con indexectabilidad, que es lo que se transmite clínicamente como la debilidad muscular. La herencia es dominante también con una alta penetrancia. Se inicia en la infancia a la adolescencia y los episodios son de minutos a pocas horas, o sea, son episodios mucho más breves que en la parálisis periódica hipocalémica. Los ataques transitorios recurrentes afectan la musculatura ocular, de faringe y de tronco y también se dan por la mañana, con lo cual también la topografía muscular comprometida difiere de la parálisis periódica hipocalémica. Los niveles de potasio pueden ser altos o normales durante los ataques, no hay compromiso respiratorio ni cardíaco y una de las características entonces es la miotonía que ocurre entre los ataques en cara, lengua y manos, exacerbada por el frío o ejercicio, como ocurre frecuentemente con las cardiopatías del sodio, la sensibilidad por el frío. También puede desarrollarse en algunos casos miopatía progresiva proximal en algunos pacientes y también se describe una respuesta a la hidroclorotiazida. Entonces, resumiendo, pacientes con episodios de debilidad muscular transitorios, teniendo en cuenta los niveles de potasio en las crisis. Y a esto le sumamos, si hay afectación muscular en miembros, si la duración es de horas a días, ¿sí? Y también interrogar sobre la dieta desencadenante, podemos pensar en la parálisis periódica hipocalémica y tenemos dos genes involucrados, canal de calcio, canal de sodio. Por otro lado, cuando las afectaciones se encaran en ojos, en faringe, con episodios mucho más breves, de minutos a horas, y miotonía interectal, orientarnos a una parálisis periódica hipercalémica por afección del canal de sodio. Muy bien, ahora comenzamos con las cardiopatías cerebrales. Vamos a referirnos a la migraña hemipléjica familiar. Brevemente, para introducirnos en el tema, la prevalencia general de migraña en la población es de un 15%, ¿sí? El mecanismo principal es la genética, es una herencia compleja, ¿sí? Donde hay un 35 a 50% de componente hereditario. Pero básicamente, ¿sí? Hay una herencia multifactorial poligénica, en la cual mutaciones en varios genes, ¿sí? Se deben sumar a otros elementos como variantes de susceptibilidad común para que se exprese el fenotipo migrañoso. Desde el año 2010 se están haciendo numerosos estudios de asociación pangenómica y en los cuales se ha permitido la identificación de los primeros locus de susceptibilidad con variantes génicas en formas frecuentes de migraña, ya sea con y sin aura. Pero todos estos locus generan susceptibilidad, pero deben, coexpresarse con otros factores para que se manifieste en un fenómeno migrañoso. Todos los genes se relacionan con la homeostasis del glutamato y la regulación de la transmisión sináptica. El prototipo, de modelo genético en la migraña, sin dudas, es la migraña hemipléjica familiar. Este tipo de migraña consiste en la ocurrencia de un déficit motor durante el transcurso de un aura, más otro síntoma que tiene que ser visual, sensitivo o afásico, más la presencia de migraña hemipléjica en un familiar de primero o segundo grado. Las crisis ya comienzan a instalarse durante la infancia o la adolescencia, son desencadenadas por el estrés, por esfuerzos físicos, por traumas craneanos leves, y los síntomas típicamente regresan luego de días a semanas sin secuelas.
Tenemos dos grandes formas, la forma pura y la forma compleja. La forma pura de migraña hemipléjica, ¿sí? Se origina por síntomas similares a una migraña con aura. Ya, inclusive el 50% de los pacientes pueden tener también migraña con aura. En cambio, la forma compleja, sí, que comprende a la mayoría de los pacientes, en un 50-70%, asocia síntomas vacilares como ataxia, vértigo, diplopía, disminución de la audición, puede haber también episodios de confusión, alucinaciones, fiebre, signos meningios, convulsiones y coma, por lo cual el cuadro clínico puede ser mucho más diverso y mucho más también confuso para para la adecuada orientación etiológica. Hay una minoría de casos familiares o esporádicos que asocian signos dolorosos permanentes, ataxia lentamente progresiva, nistagmos, atrofia cerebelosa. También hay otro grupo de pacientes que presentan convulsiones febriles o febriles, parciales o generalizadas de evolución benigna generalmente. También puede haber disquinesia, retraso mental y ciertas mutaciones se asocian a la ocurrencia de edema cerebral fatal luego de un traumatismo menor. Con lo cual hay un gran fenotipo que nos obliga a ampliar el interrogatorio. El trastorno es monogénico, de herencia autosómica dominante y la penetrancia es incompleta, alrededor del 65%. También se han descrito casos esporádicos de forma menos frecuente. Hay 3 genes identificados entre el año 96 y el 2005 y un cuarto gen identificado en el 2012 que no está relacionado con migraña común. Vamos a referirnos a la migraña hemipléjica familiar tipo 1, ¿sí? Que son las formas más frecuentes de migraña hemipléjica familiar. Está originada por mutaciones en el canal de calcio, ¿sí? Que se localizan en forma postsináptica y que tienen un rol dominante en el control de la liberación de neurotransmisores. Estas mutaciones originan, ¿sí?, sustituciones de aminoácidos en regiones funcionales importantes de los poros sensores de voltaje y producen una ganancia de función. Entonces hay una mayor probabilidad de apertura del canal y activación del canal con mínimos voltajes. Esto favorece, ¿sí?, la neurotransmisión excitatoria glutamatérgica con mayor sensibilidad a la depresión cortical. Recuerda que hay enfermedades alélicas, ¿sí?, estas mismas mutaciones pueden originar una migraña hemipléjica familiar tipo 1, pero también pueden originar un cuadro de ataxia episódica tipo 2 y una ataxia espinocerebrosa tipo 6. La migraña hemipléjica familiar tipo 2 está causada por mutaciones que afectan, ¿sí?, a la señal alfa-2 de la bomba de sodio potasio dependiente de ATP. Son mutaciones que han de sinsentidos y lesiones pequeñas que originan una pérdida de función de la ATPasa y por lo tanto se altera la actividad catalítica de la bomba. Esta bomba normalmente se colocaliza con transportadores glutamatérgicos y con exportadores de sodio y calcio que intervienen en la regulación del calcio intracelular. Hay casos familiares y casos esporádicos. La migraña hemipléjica familiar tipo 3 está originada por mutaciones en el gen SCN1A que codifica para la unidad de 1 del canal de sodio, voltaje dependiente. Las mutaciones pueden originar ya sea ganancia o pérdida de función. A diferencia de los otros modelos de migraña hemipléjica, no hay modelos animales y no está tan bien estudiada. Y por sí se sabe que también además es mucho menos frecuente que la tipo 1 y la tipo 2. La migraña hemipléjica familiar tipo 4, ¿sí?, está originada por mutaciones en el gen PRT2, que codifica para la proteína de membrana rica en prolina 2. Es una proteína muy poco conocida, con expresión neural mayor en los primeros años de vida, y se sabe que esta proteína interactúa con SNAP25, que es una proteína presináptica asociada a los sinaptosomas. Están implicadas en la exocitosis, en la regulación de la liberación de glutamato, y a su vez tiene funciones de regulación de propiedades cinéticas en los canales de calcio voltaje dependientes relacionados, recordemos, con la migraña hemipléjica familiar tipo 1. Ahora bien, estas mutaciones generan un efecto dominante negativo o pérdida de función, entonces se afecta la interacción normal entre la proteína rica en prolina y SNAP25. Una gran peculiaridad, como luego veremos más adelante, es la ocurrencia de manifestaciones paroxísticas asociadas. Puede haber casos esporádicos o familiares. Entonces, resumiendo, ¿cuáles son las claves diagnósticas ante un paciente con una migraña hemipléjica familiar?
Bueno, debemos recordar, por un lado, que las crisis son similares en los portadores de las mutaciones de los cuatro genes que nos referimos, ¿sí? Ahora bien, hay una mayor influencia sobre las manifestaciones asociadas al migraña hemipléjica, o sea que lo que nos va a orientar un poquito más hacia el diagnóstico genético es el tipo de manifestación asociada. Por ejemplo, tenemos una crisis migrañosa severa con coma, pensar en migraña hemipléjica familiar 1, posiblemente en una 2, pero estas crisis de coma no están descritas en los pacientes con migraña hemipléjica familiar tipo 3 y tipo 4. Entonces ahí tenemos que pensar o en canal de calcio o en el gen que afecta la bomba de sodio-potasio. La ocurrencia severa transitoria está descrita en la migraña hemipléjica familiar tipo 3. La ataxia cerebrosa es frecuente en la migraña hemipléjica familiar tipo 1. ¿Sí? El retraso mental puede darse en la migraña hemipléjica familiar tipo 1 y tipo 2. La digenesia paroxística kinesiogénica solo por mutaciones en el gen RT2. Y la epilepsia es un elemento mucho más específico, puede darse en las 4 formas de migraña. Tenemos una forma familiar de migraña hemipléjica. Vamos a pensar primero en canal de calcio, ¿sí? 40-50% de los casos, y en segunda instancia mutaciones en la bomba de sodio-potasio, 20% de los casos. Ten en cuenta que las mutaciones en el gen que codifica para la proteína rica prolina raramente están implicadas en casos familiares. Claro, tenemos un caso esporádico de migraña hemipléjica de debut precoz antes de 16 años, pensar también canal de potasio y bomba de sodio-potasio. Vamos a referirnos ahora a las ataxias episódicas, que es otra de las granulopatías cerebrales. La ataxia episódica tipo 1 tiene una herencia dominante. Sí, se han descrito 19 mutaciones de cambio de sentido que afectan a la unidad 1 del canal de potasio voltaje dependiente y que originan una pérdida de función del canal. Ocurren en la infancia temprana y la adolescencia y se caracteriza por presentar episodios de ataxia, de vértigo, de diplopía, cefalea y disartria que duran segundos a minutos de duración y que pueden ocurrir varias veces al día, ya sea espontáneamente o precipitadas por estímulos emocionales, por fatiga, cansancio, movimientos voluntarios bruscos o por el ejercicio. Uno de los elementos claves es la ocurrencia de mioquimia interectal, ¿sí? Pero subclínica, o sea que uno la puede, por ejemplo, hallar en un electromiograma, y también la ocurrencia de neuromiotonía por hiperestabilidad, ¿sí? de los nervios periféricos, los canales que afectan a las vías periféricas. También otra característica es que los episodios tienden a alcanzar un pico, ¿sí? en la adolescencia y luego espontáneamente tienden a disminuir en intensidad y frecuencia hasta llegar a la resolución espontánea al cabo de la segunda o tercera década. Lo curioso también es que hay una gran diversidad fenotípica. Tenemos pacientes en los cuales podemos encontrar una mioquimia distal leve, sin episodios de ataxia, o pacientes con epilepsia y pobre respuesta a la acetazolamida. También otros pacientes en los cuales no encontremos mioquimia interectal, pacientes con síndrome cerebroso progresivo o pacientes con la neuromiotonía severa aislada como único síntoma. La ataxia episódica tipo 2, ¿sí? Está originada por mutaciones en canal de calcio, ¿sí? 1A, que codifica para la unidad alfa 1 del canal de calcio PQ, que se expresa mayormente en células de Purkinje y células granulosas en el cerebelo. La herencia dominante se presenta hacia la segunda década de vida y los ataques paroxísticos de disfunción cerebrosa media, ¿sí? Pueden sobreponerse sintomáticamente con episodios de migraña tipo basilar o interpretarse como migraña tipo basilar. Uno de los elementos claves para orientarnos a este tipo de ataxia episódica es la ocurrencia de una debilidad muscular, símil a una miastenia gravis, que puede preceder al ataque migrañoso, de ataxia episódica, o puede ocurrir conjuntamente durante el mismo. En el 90% de los casos encontramos un déficit oculomotor intelectual. También encontramos una ataxia progresiva en 30-50% de los pacientes. También se pueden asociar convulsiones, distonía o retraso mental.
La duración es de pocas horas hasta 2-3 días, ¿sí? Por lo cual es más prolongada. Los episodios son precipitados por estrés, por ejercicio, por alcohol, por infección intercurrente. No hay bioquimia, a diferencia de la tasa episódica tipo 1, y la resonancia puede ser normal, aunque a veces podemos encontrar una atrofia del vermis, principalmente luego de unos años. Claro, hay una respuesta a acetazolamida en un 70% de los casos. También puede haber respuesta a la aminopirimida, al valproico, al topiramato, a la fluorescina, sonizamida. Siguiendo entonces con la tasa episódica tipo 2, hay más de 80 mutaciones descritas sin sentido que originan un codón prematuro de stop, y eso lleva a una proteína truncada con un canal no funcional, por lo cual se pierde casi totalmente la función del canal. Eso genera un mecanismo de haploinsuficiencia. Por otro lado, también se han descrito mutaciones de cambio de sentido, en las cuales el debut, ¿sí?, la presentación es mucho más tardía y las manifestaciones asociadas son menos frecuentes y menos severas. Los mecanismos patogénicos, ¿cuáles son principalmente? Bueno, se cree que hay un efecto dominante negativo por disminución de la cantidad de canal funcional de la membrana, y por otro lado, los canales mutados interferirían con el resto de los canales no mutados retenidos en el retículo endoplásmico. Recordar que hay un 30-50% de pacientes con estudio genético negativo, con lo cual esto, digamos, puede ser que hayan otros genes que todavía no estén descritos, involucrados en la patogenia de este tipo de taxa episódica. Resumiendo, pacientes con episodios transitorios de disfunción cerebelosa, si estos episodios duran de segundos a minutos, si hay bioquimia intelectual, un curso no progresivo que tiene la remisión, bueno, pensar en ataxia episódica tipo 1 por compromiso del canal de potasio. Ahora bien, si la duración es de horas a días, con hallazgos intelectuales floridos, como los que mencionamos, con manifestaciones asociadas, pensar en ataxia episódica tipo 2 con compromiso del canal de calcio. Otra de las cardiopatías cerebrales que incluimos en este grupo es la ataxia espinocelulosa 6. Este tipo de ataxia tiene una herencia dominante y se origina por la expansión de la repetición de una poliglutamina en la señal alfa-1 del canal de calcio PQ. Y esta poliglutamina genera un efecto tóxico directo en las células de Purkinje. Origina una ataxia celulosa pura que se presenta en la edad adulta, ¿sí? Y tiene la peculiaridad de ser una cardiopatía pero sin síntomas episódicos, a diferencia de todas las que mencionamos anteriormente. No hay un correlato con la repetición de los tripletes, no hay tampoco síntomas extracerebelosos, a diferencia de otras ataxias cerebelosas. El cuadro clínico tiene una progresión lenta y uno de los síntomas principales, de los signos que encontramos son estas anormalidades oculomotoras, al examen físico. Y por último, dentro de las cardiopatías cerebrales incluimos a las disquinesias paroxísticas, ¿sí? Y entre ellas a la disquinesia paroxística quinesigénica. Este tipo de disquinesia paroxística es el trastorno paroxístico del movimiento más común. Es de herencia autosómica dominante, su penetrancia es incompleta y también están descritos casos esporádicos. Hay una prevalencia masculina de 3 a 4 casos por una mujer. La presentación ocurre entre el primer año hasta los 20 años generalmente, y los episodios son episodios de distonía postural, corea, atetosis, ovalismo, aislados o combinados, con movimientos involuntarios bruscos. Los más comunes son los movimientos distónicos puros. Pueden ocurrir con una frecuencia variable, pero por ejemplo el paciente puede tener hasta 20 episodios por día y todos son generalmente estereotipados, ¿sí? No hay compromiso, digamos, en la conciencia. La duración es de segundos a minutos, ¿sí? Generalmente están descritos de 2 a 5 minutos como duración máxima, y desencadenados por movimientos voluntarios bruscos, por estrés, por hiperventilación o por sonidos. Se afectan generalmente los miembros uni o bilaterales, tronco, también cuello o cara pueden verse afectados. Cuando son los pacientes más grandes pueden requerir una sensación premonitoria. Tienden a disminuir en frecuencia con la edad. El examen motor es normal entre los ataques y la respuesta típicamente responden a los bloqueantes del canal de sodio. El gen que se ve afectado es, como mencionamos anteriormente, en el caso de la migraña hemipléjica familiar, es el gen que codifica para la proteína rica en prolina tipo 2.
Esta proteína se expresa, se encuentra en ganglios de la base, médula espinal, y tiene un patrón temporal de expresión y siendo su expresión mayor en estadios postnatales tempranos. Como dijimos anteriormente, interactúa con la proteína 25, ¿sí? Relacionada con la liberación de vesículas y excitosis desencadenada por el calcio. Puede haber casos familiares, ¿sí? O casos esporádicos. En los casos familiares, las mutaciones tenemos un 65% de estudios positivos y en los casos esporádicos disminuyen un 45%. Estas mutaciones que afectan al gen que codifica para la proteína rica en prolina, ¿sí? Antes son mutaciones sin sentido, ¿sí? Que generan un estado de insuficiencia, o mutaciones de cambio de sentido que afectan la función la función de la proteína. ¿Cuál es el espectro, ¿sí? de la proteína rica en prolina? Bueno, es muy amplio. Ellos incluyen a la migraña epiléptica familiar tipo 4, a las ataxias episódicas, tortícolis paroxísticas benignas, ¿sí? Epilepsias ausencias, convulsiones febriles, disgenesias no kinesigénicas y desencadenadas por el ejercicio. Pues si bien lo más frecuente es la paroxística kinesigénica, también los otros tipos de disgenesia pueden ser causados por mutaciones en este gen. Convulsiones infantiles y familiares benignas, ¿sí? El 80% de las mutaciones, ¿sí? Son originadas por este gen. Convulsiones infantiles y coletetosis, ¿sí? Que por lo cual, digamos, todos estos desórdenes se los describe como desórdenes alélicos con variable expresión. Ahora, en la práctica, una de las características principales, ¿sí? Es que algunas mutaciones pueden inducir varios o aún todos los fenotipos, ¿sí? En miembros de la misma familia, por lo cual podemos encontrar una gran diversidad clínica. Y hay una expresión edad dependiente que puede formar el fenotipo. Por ejemplo, en la producción de epilepsia en edades menores y una disgenesia paroxística kinesigénica en la infancia o la adolescencia. Práctica clínica: el uso de potenciales bloqueantes canales de sodio para tratar todas las manifestaciones asociadas a la proteína rica en prolina tipo 2. Finalizando entonces, cuando uno se refiere a las endocardiopatías, ¿sí? Yo pienso, digamos, que es un gran rompecabezas, ¿sí? Donde uno tiene que tener en cuenta varios elementos, ¿sí? Digamos, desde la evolución de la enfermedad, el tipo de manifestación paroxística que presenta el paciente, cuáles son los hallazgos intelectuales y, sobre todo, digamos, la ampliación del interrogatorio, una anamnesis exhaustiva, pensando no solamente en los antecedentes de la manifestación paroxística que presenta nuestro paciente, sino pensar en todas las manifestaciones asociadas que hemos estado mencionando, ¿sí? Como la ocurrencia de migraña, de miotonías, de ataxias episódicas o de parálisis periódica en miembros de la misma familia, ¿sí? Y orientarnos, pensar que cuando encontramos algo al interrogatorio, orientarnos a todos estos genes que hemos estado mencionando. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes.